porque es un problema muy antiguo, muy viejo, que mucha gente ya no conoce o que en el tiempo ha podido olvidar la situación, y es necesario que el pueblo entienda que es un aspecto de prioridad nacional. Si ese es el objetivo, entonces el referéndum está bien dirigido, tiene una consecuencia lógica como tal. Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos todos, les habla Antonio Bello Lozano Márquez, y en esta oportunidad, dando continuidad a los temas de derecho constitucional que hemos venido tratando en esta plataforma de YouTube, nos vamos a referir a un tema de muchísima actualidad, como es el referéndum sobre el Esequibo. Ya esta es la segunda oportunidad que damos tratamiento al tema del Esequibo. En la oportunidad anterior charlamos un poco sobre lo que fue la decisión que dictó la Corte Internacional de Justicia, que desestimó unas cuestiones preliminares y fijó oportunidad para la realización del juicio como tal, que está previsto para el año 2024. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de lo que es el referéndum, dada la convocatoria del Consejo Nacional Electoral en Venezuela para que el día 3 de diciembre del 2023 se realice un referéndum popular de naturaleza consultiva que establece la creación de un estado en la zona, nacionalizar a los habitantes de la misma, entre algunos de sus aspectos. Cuestión esta que ha venido siendo cuestionada por la República Cooperativa de Guyana, en el sentido de que considera que ese referéndum es ilegal, porque de una forma u otra pretende anexarse ese territorio del Esequibo que está actualmente en la disputa judicial. Pues bien, para hablar de esto necesariamente tenemos que conversar un poco sobre lo que constituye un referéndum. ¿Por qué esta especificación preliminar? Porque básicamente la mayor parte de la gente desconoce de qué trata un referéndum. Pasó cuando se hizo el referéndum aprobatorio de la Constitución en el año 98, en la cual se llevó la consulta popular y mucha gente fue al acto de votación para aprobar la Constitución sin tener conocimiento de qué era esa votación o qué consistía ese acto electoral como tal, o ese acto de referéndum consultivo como tal. En este caso vamos a hablar de referéndum. El referéndum, ¿qué es? Proviene del latín referendum y significa procedimiento por el que se somete al voto público alguna ley, acción de gobierno u otro asunto de interés público. Si buscamos el origen de esto desde el punto de vista constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente en el año 98 estableció como uno de sus objetivos transformar el Estado para hacerlo más democrático, desmontando el centralismo y constituyendo un Estado descentralizado. Por otra parte, crear una nueva forma de participación política en el ordenamiento jurídico que permitiera el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa que incorporara a la sociedad civil a todos estos aspectos. En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su título tercero, capítulo cuarto, titulado de los derechos políticos y el referéndum popular, establece los diferentes tipos de referéndum. El artículo 71 habla del referéndum consultivo, el artículo 72 del referéndum revocatorio para cargos y magistrados electos popularmente, es decir, revocatoria de mandato. El artículo 73 habla del referéndum aprobatorio, que es para leyes y tratados internacionales, y el artículo 74 nos habla del referéndum abrogatorio, que es para dejar sin efecto decretos o leyes con fuerza de ley, con sus excepciones particulares. Por ejemplo, no entran dentro de lo que es
referéndum abrogatorio leyes de presupuesto, las leyes de impuestos, la ley de crédito público, las leyes de amnistía, las leyes de derechos humanos y las leyes aprobatorias de los tratados internacionales. Pues bien, cuando hablamos de el Esequibo, la consulta trata en este caso sobre lo dispuesto en el artículo 71, el cual textualmente dispone lo siguiente: las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referéndum consultivo por iniciativa del presidente en Consejo de Ministros, por acuerdo de la Asamblea Nacional aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes o a solicitud de un número no menor del 10% de los electores y electoras inscritas en el registro civil y electoral. También podrán ser sometidos a referéndum consultivo las materias de especial trascendencia parroquial, municipal y estatal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Consejo Municipal o al Consejo Legislativo por acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, al alcalde o alcaldesa o al gobernador o gobernadora del estado o a un número no menor del 10% del total de inscritos en la circunscripción correspondiente que lo solicite. ¿Cuáles son las características de un referéndum consultivo? Primero, parte del principio de la participación pública, de la participación social, de la participación del pueblo. Es decir, que en un Estado democrático el pueblo decide. Y no solamente decide para efectos de la elección de los mandatarios principales, el presidente de la República, los diputados a la Asamblea Nacional, etcétera, sino que también debe tomarse en cuenta la participación ciudadana en todos aquellos aspectos que atañen al interés nacional. Evidentemente, el aspecto del Esequibo, la defensa de la soberanía nacional, atañe al interés nacional y por tanto se produce este referéndum para que consultar al pueblo sobre los aspectos que fueron decididos y establecidos en las preguntas consideradas por el Consejo Nacional Electoral. Una característica esencial de todo esto es que el referéndum consultivo no tiene carácter vinculante. Es decir, la decisión que se tome allí por la mayoría de las personas que acudan al acto electoral no necesariamente vinculan al gobierno nacional. Es un parámetro para medir, es un parámetro para considerar, es un parámetro para tener en cuenta, mas no es una opinión vinculante. Es decir, en definitiva, lo que el pueblo establezca no necesariamente es lo que va a seguir el gobierno nacional en este sentido. El tratadista italiano Norberto Bobbio dice que el referéndum es la única institución que se aplica correcta y efectivamente en la mayor parte de los estados de democracia avanzada. Es un expediente extraordinario para circunstancias excepcionales. Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 23 del 22 de enero del año 2003, cuando realizó la interpretación del artículo 71, interpretación que por ser de naturaleza constitucional es de carácter vinculante, estableció que el referéndum consultivo es un medio de participación directa mediante el cual es posible consultar a la población su opinión sobre decisiones políticas de especial trascendencia. Consultar en lenguaje natural es examinar, tratar un asunto con una o varias personas, buscar documentación o datos sobre algún asunto o materia, pedir parecer, dictamen o consejo. Esa es la esencia, pues, de lo que es un referéndum. Es solicitar, en este caso del referéndum consultivo, una opinión, un criterio que emane del pueblo para saber cuál va a ser la línea a desarrollar, la línea de conducta, la línea que el Estado considera puede ejecutar en un determinado momento. Lo acabamos de señalar, no es vinculante, pero evidentemente va a tener un peso. Si el pueblo vota mayoritariamente que no en este referéndum, es un aspecto que necesariamente el gobierno tiene que tomar en cuenta para la política internacional, para todo lo que tiene que ver con esta reclamación.
En referencia a estos aspectos, es necesario, considero, establecer una cronología de cómo se ha desarrollado la actividad. El 21 de septiembre del año 2023, la Asamblea Nacional aprobó convocar un referéndum consultivo. El 23 de octubre de este mismo 2023, el CNE informó que el ente comicial aprobó las 5 preguntas de referéndum a efectuar el 3 de diciembre del 2023, estableciendo que este referéndum es para fortalecer la defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. El 31 de octubre del año 2023 se declaró la constitucionalidad de las preguntas y el 15 de noviembre de este mismo 2023 en la Corte Internacional de Justicia se realizó una audiencia donde la misma tenía por objeto discutir, analizar la solicitud realizada por la República de Guyana en relación a prohibir el referéndum que está fijado para el día 3 de diciembre. Allí se oyen las opiniones de las partes y la Corte tomará una decisión con respecto a esto. No sabemos cuál es porque a la fecha en que estamos grabando este programa esa decisión todavía no se ha dictado. ¿Cuáles son las preguntas del referéndum establecidas en este caso por el Consejo Nacional Electoral? Número 1. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? La segunda pregunta es, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1996 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? La tercera es, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Esta pregunta en particular ha generado mucho ruido, mucho comentario, mucha crítica, algunas positivas, otras negativas. ¿En qué sentido? En el sentido que ya hay un proceso judicial que está instaurado, que se está llevando a cabo y donde ya la Corte Internacional de Justicia declaró su competencia para conocer el asunto. ¿En base a qué? En la remisión del caso que le hizo el secretario general de Naciones Unidas en base, supuestamente, a lo que establece el Acuerdo de Ginebra como tal. Entonces la discusión gira en base a eso. Si estamos allí, ¿es posible discutir la jurisdicción de la Corte, sí o no? La cuarta pregunta es, ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme al derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación al derecho internacional? Quinta pregunta, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futuro de este territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Entonces, como pueden ver, son preguntas específicas, puntuales, con un contenido que puede ser discutido y que puede ser objeto de comentario. En este caso, no queremos hacer comentarios ni positivos ni negativos en este sentido, sino sencillamente plasmar qué es lo que se está produciendo, cuál es la situación que está dándose en la actualidad. Por ejemplo, como conclusiones de este asunto, muchos autores, muchos tratadistas y conocedores del derecho constitucional han señalado que la soberanía nacional no requiere de un referéndum para su defensa. Es decir, que el problema de la Guayana Esequiba no se va a solucionar con un referéndum donde el pueblo mayoritariamente
diga que sí, que está de acuerdo con todas las preguntas o con la mayoría o con alguna de las preguntas que estableció el CNE para el referéndum del 3 de diciembre. Entonces, es un aspecto de soberanía nacional. La soberanía nacional es indiscutible. La soberanía nacional siempre ha de defenderse, haya o no haya referéndum. Ahora bien, si el gobierno lo que pretende con esto es que haya mayor apoyo popular, mayor concientización de la sociedad en relación al problema, porque es un problema muy antiguo, muy viejo, que mucha gente ya no conoce o que en el tiempo ha podido olvidar la situación, y es necesario que el pueblo entienda que es un aspecto de prioridad nacional. Si ese es el objetivo, entonces el referéndum está bien dirigido, tiene una consecuencia lógica como tal. Ahora, hacer derivar de él otros aspectos puede resultar contraproducente. En todo caso, el aspecto que uno considera particularmente es que no hay que desviar la atención del aspecto más importante a la fecha. ¿Y cuál es? Que para el mes de abril del año 2024 está fijada la oportunidad para que Venezuela presente su contramemoria, es decir, su contestación a la demanda presentada por la Guyana Esequiba, y continuar el procedimiento en las fases propias. ¿Cuáles son? Presentación de la contramemoria, presentación de las pruebas, presentación de los informes y conclusiones, hasta llegar a la etapa de una decisión. ¿Significa este referéndum, si hay un voto mayoritario, que no se va a aceptar la decisión que dicte la Corte Internacional de Justicia? Ese es un asunto delicado, ese es un asunto comprometedor, ese es un asunto que realmente puede tener un peso negativo en algún momento. Lo más importante de esto, en principio, es atender ese juicio, atender ese proceso judicial que ya está a pocos meses, a menos de 6 meses, para que se cumpla ya una etapa fundamental del proceso, como es esa presentación de la contramemoria. ¿Qué se ha dicho en este sentido? Que se tiene que conformar un equipo jurídico multidisciplinario, un equipo jurídico que conozca, que esté integrado por juristas, por historiadores, por internacionalistas, por geógrafos, por diplomáticos, es decir, por un número de personas importantes que conozcan esto y que aporten el conocimiento debido y adecuado. ¿Qué puede uno pensar como litigante, como abogado que durante muchos años se ha dedicado al litigio? Que las estrategias procesales no se revelan de manera anticipada. Por eso tal vez no se conoce cuáles son los fundamentos de esto. Sí, claro, se han producido noticias anteriores en el sentido de que hay que atacar ese laudo arbitral de 1899 porque el mismo es írrito, porque el mismo estuvo viciado, porque el mismo constituyó un fraude procesal, porque ese laudo arbitral no tiene motivación alguna y eso hace nula la decisión. Que en cambio el acuerdo de Ginebra del año 96 ya es un acuerdo concertado entre partes para buscar una solución pacífica de un conflicto. Pues bien, toda esa información hay que amalgamarla, toda esa información hay que concentrarla, toda esa información hay que llevarla ya al contexto de la contramemoria. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuáles son los argumentos de mayor o menor peso que se van a presentar? Repito, no es cuestión de revelarlos anticipadamente, pero sí que se trabaje en los mismos. Ese es el aspecto fundamental y que no se puede abandonar en este contexto. En un mismo orden de ideas, también hay que tomar en cuenta que debe existir un factor de ponderación en todo esto. Ponderación en relación al caso y sobre todo en esta cuestión de resolución del mismo en instancias internacionales. ¿Eso qué implica? Entre otras cosas, evitar provocaciones. Evitar provocaciones, por ejemplo, como la emitida por el presidente guyanés Mohamed Irfan Ali, quien afirma que no se entregará ni una sola pulgada del territorio del Esequibo. Conceptos altisonantes, odiosos, discordantes,
que sencillamente no deben ser tomados en cuenta. Parecen más bien expresiones de tipo político que de un razonamiento lógico y adecuado. Pero en todo caso, lo que hay que tomar en cuenta es que no podemos caer en ese tipo de provocaciones, y particularmente lo que dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su preámbulo, donde dice que los principios que fundamentan a la República de Venezuela son, entre otros, la paz y la cooperación pacífica de las naciones. No somos una nación belicista y, por lo tanto, independientemente del resultado del referéndum, que estimamos va a ser positivo para la idea, para la identidad, para la opinión que se está consultando, eso, por más que sea positivo, no debe influir mayormente en los ánimos de los gobernantes. Hay que ser ponderados, hay que ser precisos, hay que ser cautos y hay que tener en cuenta ese aspecto. La paz es primordial y, sobre todo, la defensa de la soberanía. Decía Henry Kissinger en algún momento que siempre es mejor negociar que ir a la guerra. Muchas gracias por su atención.